Bien, volvemos aquí a su servicio, hoy para hablar de una característica muy especial en los seres humanos, el temperamento. Y para desarrollar este tema estoy en la compañía de la doctora Gloria Esperanza Castellanos. La doctora Castellanos es psicóloga, magíster en educación y desarrollo humano, y con ella pues vamos a estar ampliando muchísima información acerca de esto de los temperamentos, de dónde vienen, por qué se producen, qué conductas genera esto en una persona determinada. Doctora, bienvenida a este espacio de salud a su servicio. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, los temperamentos, yo lo decía previo al corte de comerciales, normalmente nos pasa mucho con los niños, ¿no? O con las personas adultos jóvenes, tienen un temperamento fuerte y decimos, es que le sacó el temperamento a la mamá, le sacó el temperamento al papá. ¿Qué podemos entender por temperamento? Claro que sí. Hay algo bien importante antes de entrar como en detalle de lo que son los temperamentos, y es de dónde vienen. ¿Quién fue el primero en hablar acerca de los temperamentos? Hubo un filósofo hace muchísimo tiempo, incluso también tiene una connotación importantísima en la medicina, y que es Hipócrates. Hipócrates fue el primero en hablar de los temperamentos, y él decía que el ser humano está compuesto por hay 7 líquidos en el ser humano que eran los que determinaban como esa parte hereditaria. Cuando nosotros hablamos de la personalidad, estamos hablando de aquellos factores que son hereditarios, que hacen referencia al temperamento, y también al carácter, que es aquello que aprendemos de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, etc. Y estas dos congruencias son las que determinan lo que es la personalidad de un individuo. Entonces, cuando hablamos de los temperamentos, decimos hay 4 temperamentos, ¿sí? El sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico, y cada uno de ellos tiene como unos rasgos esenciales importantísimos que son los que más se notan en el transcurso del vivir de esa persona, y es lo que va caracterizando esa forma de ser. Usted me menciona 4 tipos de carácter, de temperamento: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. ¿Cómo podemos definir esos 4 tipos? Porque pues ya usted lo mencionaba, algunos tienen unos rasgos muy particulares, otros no, esos rasgos no son como tan marcados. ¿Cómo podemos definirlos? La persona que se caracteriza por ser de un temperamento sanguíneo es una persona que es supremamente alegre, es decir, ha venido a la vida a gozarse la vida. Sí, es la persona que disfruta de todo lo que hace y disfruta de la compañía de las demás personas. Sí, se goza la vida. Yo no sé si usted habrá dado cuenta de pronto en algún momento de personas que quieren decir un chiste, pero a esa persona no le luce tanto como a otro que desde que empezó a decirlo ya estamos toteados de la risa. Que comúnmente en una reunión decimos, se tiró el chiste antes de decirlo. Exacto, correcto. En cambio, el que es sanguíneo lo dice con tanta gracia y es tan activo en todo lo que hace que todo se vea muy bien. Entonces, el sanguíneo es la persona viva, la persona que es chistosa, que habla demasiado, ¿sí? Habla profundamente, es muy sociable, es amiguero, lo que hace que no pueda vivir en soledad y que la soledad le abrume. Son algunas de las características de ese señor sanguíneo. Tiene también algunas dificultades, como todo, ¿cierto? Como tenemos muchas cosas buenas, también hay algunas debilidades, y es que a veces por hablar tanto, tiende un poquito como a embarrarla en ciertos sentidos porque habla demasiado. O incluso él puede tener una cita en determinado momento, pero si ve a alguien acongojado y triste, él no se va a ir sin dejarlo bien. Entonces, hasta que no termine ese proceso de dejar a la persona bien, tranquila, alegre, no partirá. Entonces tiene problemas. Exacto, y eso me imagino que en determinado momento puede reñir ya con otra de las características de otro de los tipos de temperamento. Eso se da en los hogares, por ejemplo, donde hay más de 3 o 4 hermanos que cada uno tiene un temperamento diferente. Entonces ese puede chocar con aquel que sí es puntual, que es muy estricto, que es muy ordenado. ¿Esas características pertenecen a cuál? Ese sería el flemático, que el flemático es el tranquilo, la persona que es supremamente organizada, es puntual, porque como es tan tranquilo y toma las cosas con tanta tranquilidad, entonces tampoco se apresura ni se atormenta en cierto momento por las cosas. El flemático tiene una característica bien importante, y es que él dice, bueno, pues si eso es para mí, pues será. O sea, no me apresuro, tampoco me voy a atormentar tanto la vida. Es una característica, pero mire que es un temperamento bien bonito y bien interesante, porque es una persona que tiende a dar tranquilidad, ¿sí? Tiende a dar tranquilidad
Y en todas las organizaciones, generalmente, incluso en las familias, uno ve personas más organizadas que otras. Ya viene esa otra persona o ese otro tipo o género o temperamento que es el mal geniado. ¿Dónde encasillamos ese? Bueno, ese mal geniado es el colérico. El colérico es ese psicorrígido, es ese perfeccionista, pero es tan mal geniado, como lo decía usted de una manera pues interesante, y es, él tiende a ser tan perfeccionista y tan organizado, y es tan serio pero tan práctico, que generalmente son las personas que lideran las organizaciones, es decir, es muy buen líder. Pero es tan buen líder que en ocasiones pierde esa parte emocional y esa parte afectiva en ciertos sentidos. A él le cuesta decirle a alguien cuánto te quiero, ¿sí? Y yo creo que hemos visto a muchas personas, y muchos de pronto se estarán describiendo diciendo, yo como que estoy por ahí. Sí, es la persona que en cierto sentido disfruta mucho asumiendo retos, organizando proyectos a largo plazo. Como les decía, es muy buen líder. Mira las cosas de manera muy holística, muy general, pero también tiene la dificultad de pronto de ser un poco ensimismado o egocéntrico, en el sentido de que él es el que tiene la verdad y nadie más la tiene, ¿sí? Él asume que él es el que tiene la verdad y tiene el conocimiento, y tiende a ser un poco solitario porque no convive mucho con los otros, porque está ocupado haciendo proyectos. Entonces no disfruta mucho de las personas que le rodean. De acuerdo a lo que usted nos menciona, doctora Gloria, puede caer incluso en el defecto o en el error de dedicarle más tiempo a su campo laboral y social que incluso a su parte afectiva y familiar. Claro que sí, incluso cuando uno lee un poco de literatura sobre los temperamentos se da cuenta, y hay partes donde lo describen como la persona que la aman los amigos, pero en la familia no lo quieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tan buen líder que se hace querer en cierto sentido, pero en la casa no hay tiempo, nunca está, siempre está ocupado, es decir, no hay ese tiempo para la familia. La última característica, o la última personalidad, por así decirlo, en cuanto a los temperamentos, que es el melancólico. ¿Cuál es la característica de ese en particular? Bueno, el melancólico es una persona bien especial, o sea, yo pienso que de los temperamentos bien ricos es el melancólico. Y aunque suena como a melancolía, como a tristeza, no, es bien bonito. Es un temperamento, es aquella persona que se caracteriza por ser, sí, un poco solitaria, pero es un excelente amigo. Es la persona que se caracteriza por ser muy fiel en la amistad, por entregarlo todo por el otro. O sea, él no tiene el problema del tiempo para dejar de escuchar a un amigo, él lo escucha el tiempo que sea necesario. Es muy buena escucha, por lo tanto. Diferente al señor sanguíneo, que el sanguíneo habla hasta por los codos, pero es muy mal escucha porque él siempre quiere estar hablando. Entonces el melancólico escucha perfecto, puede demorarse horas, y por lo tanto es una persona supremamente analítica en cuanto a las artes. ¿Cómo se debe manejar eso ya en el campo de un noviazgo, en el campo de quienes buscan ya un matrimonio, para posteriormente ir a hablar acerca de la familia y cómo manejar eso con los hijos? Eso es bien interesante. Hay un libro muy bonito que se llama precisamente Los temperamentos controlados, y hace referencia a cómo los polos opuestos se atraen. ¿A qué se refiere esto? A que alguien que esté de pronto interesado en mirar muy bien con quién se quiere casar o qué pareja quiere formar, ¿sí? Que es muy importante mirarlo desde ahora y saber que definitivamente yo, analizando mi forma de ser, puedo darme cuenta cuál persona va a ser mi complemento. No necesariamente van a ser polos opuestos, pueden llegar a ser un muy buen complemento, pero yo tengo que conocerme y saber quién soy. Por ejemplo, alguien me decía en una ocasión, es que yo soy colérica, o sea, yo definitivamente soy extrovertida, alegre, pero mi esposo es todo lo contrario. Bueno, qué rico aprovechar esos dos temperamentos para poderse complementar. Pero definitivamente, si yo siento que yo no podría vivir con una persona que es solitaria, que es un poco insegura, que es un poco egocéntrica en el sentido de que mantiene encerrado en sí mismo, que no sale casi a ninguna fiesta o a ningún lugar porque siente que no es su espacio, tiene que considerarlo muy bien y pensarlo, porque eso va a determinar la forma de ser y de educar a sus hijos, y eso va a ser vital. Yo creo que en ese momento tenemos una ventaja muy grande, y es que tenemos acceso a mucha información,
Los medios de comunicación ahora nos entregan muchísima información importante para aprender a tomar decisiones. ¿Qué consejo le puede dar en este campo, en este sentido, para quienes están buscando pareja o tienen una pareja y a veces entran en dudas de una pareja que lleve 1, 2, 3 años y diga, bueno, es que yo me he dado cuenta a través de este tiempo, ¿cierto? Que mi pareja, yo la quiero, yo estoy bien con él o yo estoy bien con ella, pero hay un momento donde siento cierta fricción, cierta fractura a raíz de las características que esa persona tiene. ¿Cuál es su consejo en particular para esas parejas? Bueno, yo les diría que es el momento de tomar decisiones importantes y a veces es mejor tomar una decisión radical en un momento y no tomar una mala decisión. Si yo siento que definitivamente hay cosas o hay situaciones que no son compatibles conmigo, ¿sí? Que definitivamente siento que no voy a poder sobrellevar, porque es que hay algo bien interesante y es que dificultades y entre comillas aspectos por mejorar todos vamos a tener, ¿sí? Pero cuando son aspectos que van a ser trascendentales en la vida de esa persona, como por ejemplo lo que hablábamos ahora, la soledad y la persona que disfruta en compañía, ¿cómo vamos a poder unir estos dos cuando este no quiere estar en casa siempre y sus celebraciones son en casa, pero tengo una persona que quiere estar siempre acompañado de otros? Que espera el fin de semana por un evento social. Exacto, pero yo no quiero, porque no es mi espacio, no me gusta, no lo disfruto más en casa viendo una película o no sé, viendo un video, tantas cosas. Entonces es muy importante que si para esa persona es tan importante su vida social, tome una buena decisión, porque es preferible en un momento determinado decir no y no de pronto porque no tome una buena decisión tomarla y después cuando llegue ya el matrimonio estarnos lamentando, porque lo peor es que la persona diría después, yo era así y tú lo sabías, esa era mi forma de ser, y cambiar a una persona en esos aspectos que son tan importantes es bastante difícil. Doctora Gloria, muchísimas gracias. No, con ustedes muchas gracias. Bien, amigos televidentes, de esta manera hemos llegado al final una vez más de este espacio de salud a su servicio, hoy hablando acerca de los temperamentos. Estuve acompañado de la doctora Gloria Esperanza Castellanos. La doctora Gloria Esperanza es psicóloga magíster en educación y desarrollo humano. Ustedes no olviden que se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico a su servicio @hotmail.com. Nos puede agregar en Facebook, ahí nosotros semanalmente, cada 8 días estamos subiendo material conectado junto con YouTube. Nos puede enviar la invitación, nosotros aparecemos como a su servicio Ibagué, usted nos envía esa invitación, nosotros se la aceptaremos, tenemos bastante, semanalmente recibimos muchísimas invitaciones con el objetivo de que ustedes se puedan enterar no solamente a través de la televisión, sino de los medios virtuales, de los diferentes temas que hemos abordado a lo largo de la existencia del programa. En YouTube nos puede buscar como Jader Barrera, aparecen varias opciones, usted clichea el tema del cual quiera obtener mayor información y ahí pues va a poder ver el desarrollo de ese tema correspondiente. Dentro de 8 días no olviden que ustedes y nosotros tenemos nuevamente una cita para desarrollar un tema de mucho interés para todos. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.